Hola latinos y latinas, mi nombre es Hernán Osuna, nos encontramos en esta nueva edición de Bitácora, este ciclo de entrevistas en Radio Latina con diferentes personalidades de la cultura, el arte, la historia y demás temáticas de interés general. En esta ocasión vamos a hablar con Juan José Noé, profesor de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y coordinador del CELCHE, Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara. Bueno, vamos a hablar con Juan José en ocasión del aniversario número 93 del nacimiento de Ernesto Che Guevara. Así que Juan, te saludo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien, todo bien, todo bien. Bueno, un gusto estar hablando con vos, este nuevo aniversario que se va a cumplir sobre el Che, bueno, una figura sin dudas representativa a lo largo de la historia mundial. Eh, bueno, con voces a favor, con voces en contra, para algunos una persona, digamos, que ha despertado pasiones por su lucha, digamos, ante las desigualdades y ante el eh, imperialismo y también, como decía, con voces eh, en contra. Entonces, bueno, quería preguntarte para iniciar esta entrevista, sencillamente, ¿por qué es tan representativa e importante la figura de Ernesto Che Guevara a nivel latinoamericano y a nivel mundial? Es decir, recordamos Eh, la famosa fotografía de Alberto Korda, tomada en marzo de Ujú. 1960, recorrió todo el mundo, digamos, están todas las culturas de todos los países. Insisto, ¿por Exactamente. qué es tan representativo e importante la figura de Che Guevara? Mira, yo no quiero sonar, digamos, a veces muy romántico, pero creo que en cierto sentido, porque es una figura que trasciende y toca, digamos, de alguna manera la fibra íntima de los pueblos, Sí, en función de la rebeldía ante lo que es la injusticia, la desigualdad. Es decir, yo coincido con vos que es una figura, digamos, que provoca amores y odios. Nos pasa, no tenemos que irnos lejos, sino que solamente acá en Rosario. sí, ¿Sí? A lo cual yo también destaco, ¿sí? Digamos, las gestiones socialistas o del Frente desde el 2000, en realidad después del aniversario número 80, que no es poca cosa sostener un espacio público como el nuestro, digamos, y ligado a la figura del Che. Y, digamos, si tenemos que, por lo menos de lo que es la experiencia propia acá en Rosario, muchas veces hemos tenido, sobre todo cuando fue los 90 años, digamos, voces en contra, que no fueron tan diferentes a las voces en contra de cualquier proceso independentista o revolucionario en Latinoamérica. tal cual. Yo creo que por eso digo, en el fondo, digo, si te lo tengo que resumir, es porque es una figura que está asociada a luchas de las comunidades que buscan la igualdad, ¿no es cierto? En general, digo, si uno revisa los gobiernos del mundo y salvo algunos experimentos de derecha, así que de ultraderecha, en Sí, general nosotros tendemos, en general, a ser una sociedad, digamos, a tender hacia el igualitarismo, ¿no es cierto? La presencia del Estado, a tratar de que nadie le falte. Bueno, al Che se lo asocia en un sentido muy amplio a eso. Para otros sectores a lo mejor más combativos, más duros si se quiere, bueno, la figura digamos, a lo cual se lo reduce muchas veces al Che. ¿Sí? Es decir, porque el Che no era solamente un revolucionario. Digo, gracias a los procesos de conservación, que bueno, en realidad la editorial Ocean Sur acá en Latinoamérica se han rescatado las obras económicas y dicen que hay como 10 libros más de economía. Es decir, filosofía, era una persona que podía hablar de cualquier cosa, ¿no? Y la reducción a la cuestión de revolucionario, yo creo que atrás hay algo que está hecho adrede, por supuesto. Es decir, vos sí, vaciás a una persona, que también es curioso, ¿no es cierto? Yo en esto siempre discuto, inclusive como docente. A sí, nosotros nos provoca en Latinoamérica una especie de revolución, los procesos revolucionarios de cualquier tipo de índole, ¿no? sí. No solamente donde esté el Che, pero los procesos revolucionarios de independencia, digamos, son bien recibidos. Entonces, la pregunta muchas veces es ¿por qué? Es decir, ¿por qué un proceso en contra, en particular en Cuba, digamos, no es que se rebelan en contra de una persona que era amable y amorosa? Claro. Batista es un dictador, ¿sí? Hay Es decir, una entonces, dictadura opresiva muy feroz. exactamente, y Ujú. no solamente opresiva.
sino que, digamos, le daba presencia como los propios norteamericanos lo sostenían, que Cuba era el patio de atrás de la propia Norteamérica. Entonces, a veces justamente es recuperar esa lógica política Claro. en todos los procesos históricos, ¿no? En nuestros procesos de independencia, de lo que somos, de colonias, ¿no? Y Ujú. para los amigos de Irlanda creo que entienden muy bien a lo que me refiero, porque han luchado en contra del dominio inglés desde siempre, básicamente, ¿no? Tal cual. Bueno, después vamos a, ya que lo mencionabas, vamos a hablar un poco sobre ello, porque bueno, ha sido una figura de referencia el Che Guevara para, sin dudas, para la izquierda irlandesa y la gente del IRA, y bueno, después lo que fue el brazo político del IRA, el Sinn Féin. De hecho, hay murales allí en Irlanda, y ha aparecido el Che en cartelerías del Sinn Féin como un símbolo de lucha. Bueno, recién mencionabas y yo también hacía alusión a tu trabajo como coordinador del CELCHE. Contame sobre el Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara, cómo funciona y qué tareas desarrolla la institución. Bueno, mira, nosotros, tiene una larga historia en realidad, Ujú. digamos, nosotros llegamos hace relativamente poco, bueno, y estamos atravesados en estos 2 años de pandemia donde trabajar es muy difícil, Sí, no solamente por una cuestión, digo, de fiscalidad estatal, sino por el hecho de que nosotros en particular, una de nuestras patas era el vínculo con la sociedad, es decir, con la comunidad, a través de cursos gratuitos, bueno, muestras digamos, ligadas a la figura del Che, y todo este año, bueno, estos 2 años no se ha podido hacer prácticamente nada. sí, Pero en realidad, digamos, nosotros somos un espacio diferente en lo que respecta al resto de los espacios Che Guevara en América Latina y en Argentina, ¿sí? Porque en particular nosotros nos dedicamos justamente a la creación de contenido en relación al pensamiento, ¿no? sí, Esto se crea, como yo te lo decía al principio, después del cumpleaños número 80 del Che, sí. y se hace efectivo y funciona durante varios años, por lo menos hasta el 2016, si no me equivoco, en la Secretaría de Cultura, digamos, con el coordinador, con una persona, digamos, trascendente, que es Ramiro Guevara, que Sí. es conocido por todos, ¿no es cierto? Porque es el hermano más chico del Che, que no Ujú. lo llegó a conocer, es el más chico de todos, ¿no? Sí, sí, sí. Ya el Che había sido asesinado en el 67, digamos, y Ramiro nace bastante tiempo después. Eh, pero bueno, Ramiro, digamos, de alguna manera es quien sostiene el espacio, el que le da fuerza, y nosotros después con lo que es bueno, el apoyo que tenemos de la Municipalidad de Rosario, particularmente del subsecretario de Valentini, Federico Valentini, Ujú. digamos, logramos tener un espacio propio, que eso fue un montón, ¿no es cierto? Lo destaco, digo, porque, digamos, también había sido un problema funcionar en un lugar donde no teníamos ni siquiera una oficina, y Sí. ahí tuvimos un espacio, digamos, de expansión en relación al Che, porque tuvimos un lugar para guardar muestras, para hacer muestras, para llevar adelante, como es, cursos para poder llevar adelante investigación sobre el Che. Bueno, y básicamente entonces, digamos, si tuviera que sintetizarlo, digamos, son muchas las tareas que hacemos, digamos, desde la parte de investigación hasta la parte de divulgación y también una parte, digamos, más, si se quiere, mucho más accesible, que es la parte artística. ¿Sí? Es decir, el Celche tiene también 9 obras que van dando vuelta no solamente por Rosario, sino por el país. ¿Sí? La última que hicimos nosotros se llamó Revolucionistas, que tocaba la cuestión de la mujer, ¿no es cierto? Es decir, Ujú. de la rebeldía y la mujer en la cultura argentina en particular, ¿sí? Así que, Bien. bueno, súper contento. Yo te lo hablo, digo, de un espacio que sentimos haberlo construido con nuestras propias manos al Selche, y que yo siempre espero que cuando no estemos más, ¿sí? Por esas cosas de la lógica Ujú. del espacio y de los cambios que van sucediendo, bueno, siga respirando, ¿no? Es decir, porque hemos tenido, pese a lo que hablábamos recién, pese a que a veces hay una especie como es, de resistencia, hemos tenido como es una recepción mucho más grande que la resistencia, ¿no? Es Claro, decir, claro. nuestros cursos, digo, a la comunidad, por decirte, uno de los últimos en los cuales, bueno, había muchos compañeros de la propia Secretaría de Cultura, Sí. tenían que ver con la política, ¿no? Es decir, porque una de las cosas que discutimos, que fue una discusión interna, ¿no? Es decir, hacia Sí. dentro del centro de estudios, era, bueno, seguir profundizando en la imagen del Che,
o discutir cosas que tendría, digamos, o que hubiese discutido el Che, ¿no? Como por ejemplo la política argentina, del Exacto. cual el Che era aficionado, ¿no? Ujú. Y iba transformando su pensamiento respecto a lo que iba pasando en la propia Argentina, ¿no? Entonces, Tal bueno, cual. hemos avanzado en ese sentido, ¿no? Es decir, lo hemos abierto al Selche. El año pasado trabajamos mucho lo que es en la virtualidad, la cuestión pedagógica del Che, ¿sí? Ujú. Que es muy similar, digo, y anterior o paralela, si se quiere, a Freire. Sí, Eh, la lógica de educar en el cariño, en el amor, y bueno, y ahí hay muchos autores, me sale una que es la mejor, creo, o la más grande, que es Lidia Turner Martí, ¿sí? Que trabaja la pedagogía del Che, ¿no? Es decir, la cuestión del trabajo voluntario, cómo educamos a través de la muestra, o perdón, cómo educamos a través de lo que mostramos que estamos haciendo, ¿no es cierto? Es decir, bueno, el trabajo cooperativo, los procesos educativos de lectura, ¿no? Que de alguna manera han salido de Cuba hacia el resto de Latinoamérica para combatir el analfabetismo. tal Bueno, cual. Aparte, vos ahí hay fijate una ese cosa, link entre que mencionabas a Freire y el Che, ese link de la educación como forma de liberar al oprimido del opresor. exactamente, Tal cual. exactamente, sí, y de enseñarnos a no pensar como el opresor, ¿no? Ujú. En eso Tal hay una cual. cosa, un link entre Freire y el Che que me parece maravilloso y que justamente cuando salimos de la lógica fácil de ponerlo en un lugar de la guerrilla, ¿no? Y Ujú. no atarlo a una circunstancia, digamos, podemos entender que el pensamiento revolucionario del Che es mucho más grande que a lo que se lo quiere reducir, ¿no es cierto? Es decir, Tal cual. es muy superior a eso. Tal cual. Bueno, justamente haciendo mención, digamos, a ese reduccionismo que a veces se cae, es interesante hablar cómo él se fue cultivando y formando a lo largo de los años. Él nace, digamos, un poco de tránsito acá en Rosario en el 14 de junio de 1928. Sí, Bueno, luego la familia se traslada a Córdoba, él pasa por Córdoba, por Altagracia, por Buenos Aires. Juega al rugby en San Isidro, funda la revista Tacle, eso es muy eh, loco, digo, o sea, como él termina jugando al rugby en San Isidro y a nivel periodístico hace una revista muy buena, de la cual firma algunos artículos como Chen Yo. Y digo, ¿cómo fue la infancia del Che? Digo, era un ávido lector, leía Sartre, Kafka, Camus, Freud, Bernet. sí, yo, ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo mira, la...? yo a veces es una vez, o sea, era una bestia del Che. O Ujú. sea, si vos me tenés que a lo mejor decirlo de una forma muy bruta, pero era Sí. un tipo increíble. Yo a veces no, a ver, su infancia es una infancia feliz, claramente es una infancia feliz, Ujú. sí, es decir, una infancia, él tiene problemas de asma, particularmente, esto lo conocen todos. Entonces eso, de alguna manera, termina explicando por qué, bueno, todo ese derrotero hasta llegar a un clima mediterráneo como el de Córdoba, ¿no? Como el de Altagracia, que le Sí. permitía respirar mejor al Che. Esto también de alguna manera lo moldea su carácter, porque como dicen sus biógrafos y sus hermanos, ¿no? Ujú. Era un tipo muy terco que no se le ganaba con nada, inclusive ni la enfermedad, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo, digo, que su infancia va teniendo como muchas aristas donde va construyendo, primero, de alguna manera va encontrando la filosofía de los pueblos, ¿no? Es decir, porque no lee cualquier cosa, ¿sí? Sino, yo digo, lee literatura en particular, que yo, Asturias, Ujú. London, es decir, no está leyendo cualquier literatura, Sí. ahí hay una clave subalterna en su Sí. lectura. Y cuando empieza a leer filosofía también, lee mucho, muchísimo, lee todo lo que le cae, digo, todo lo que cae en sus manos, y como era una familia también lectora, sobre todo la mamá estimulaba mucho la lectura de la familia entera. Sí. Bueno, el primero que caía era el Che, a tal punto que a veces, como dice Juan Martín, que digo, a veces uno tiene dimensión cuando escucha a los que lo conocieron, a su hermano. Decía, me tenía repodrido porque yo quería leer un libro y la abría y estaba todo escrito, rayado, y te explicaba las ideas, no te dejaba descubrir un solo libro, Che. Claro, ya Y había eso es leído todo. maravilloso. Claro. Exactamente. No había biblioteca que se salvara con el Che. Entonces, a veces uno tiene, digamos, recupera cuando puede entenderlo a través de la lógica de la vida diaria, quién era este tipo tan único que era el Che, ¿no? Y digo, y te lo pongo en contraste, ¿no es cierto? De una infancia feliz y un estudio feliz, porque recordemos que él también es un médico, Sí.
digamos, todo eso empieza a transformarlo en la teoría, pero la praxis lo va a ser, van a ser los viajes, ¿no? Es decir, entonces, entre esa infancia feliz, entre esa infancia con determinados problemas de salud, pero relativamente feliz, el contraste lo marcan los viajes por Latinoamérica, ¿sí? La sensibilidad, ¿no? Con la que él va a imprimir, a la que él le va a imprimir toda su vida, ¿no? Bien. Ahí está lo Sí, maravilloso, ¿no? sí, sí. Bueno, esa era justamente una de mis preguntas. O sea, él en 1952, con solo 23 años, inicia su primer viaje por Latinoamérica con Alberto Granado. Es ahí donde él, digamos, al tomar contacto con los sectores sociales más relegados y explotados de Latinoamérica, em, es ahí donde él forma su carácter, digamos, y su espíritu revolucionario a partir de esa visión. Se dice también que la influencia del médico Hugo Pesce fue muy importante por su visión mariateísta del marxismo. ¿Cómo ves esa etapa? Mira, si tuviera que ponerte como, pero igual, digamos, es como muy difícil meterse en la cabeza del Che. Pero si Mm, tuviera que decirte, me parece que con el primer viaje lo que descubre es una Argentina muy profunda, ¿sí? ujú, Digamos, donde justamente ve lo que no, lo que la capital federal o las ciudades así, digamos, cosmopolita, te evitan que mires, es decir, no te muestran. Pero yo creo que me parece que el que quiebra, digamos, todo es el segundo viaje. Para claro, mí, digo, ahí es donde justamente, y de hecho en sus anotaciones, en sus diarios de motocicleta, así como lo sí, edita los libros, sí, digamos, es en el segundo viaje donde empieza a darse cuenta que hay gente que no come, ¿no es cierto? Es decir, ujú, particularmente en Chile, en sí, donde hay gente que que no tiene ningún tipo de derechos, ¿no? Me da la impresión que ahí, pero igual también tendría que decirte que ese primer viaje lo marca para siempre porque lo impulsa a hacer el resto de los viajes y el final, ¿no es cierto? Para el cual no va a terminar volviendo ya jamás, ¿no? claro, Es decir, entonces ese primer viaje me parece que lo acerca a una realidad que él conocía a lo mejor de un libro, pero que la experimenta, ¿no? claro, Eh, y en particular con un personaje como era el Che, que era un aventurero, ¿no? Es decir, sí, más cercano a lo que nos muestran, no sé, las epopeyas heroicas de los griegos ujú, o de la cultura india a otra cosa, ¿no? Es decir, alguien que se va construyendo, alguien que se va aventurando, que se va acercando, ¿no? Eh, nunca, realmente lo digo, nunca lo pude ordenar, pero ¿por qué? Porque sus biógrafos a veces también, digamos, que saben mucho más que yo en ese sentido, digamos, largan hipótesis. Entonces sí, es como muy difícil saberlo, pero creo que el primer viaje lo que hace es acercarle una realidad que él, digamos, no tenía, digamos, presente en su cabeza en términos fácticos, ¿no? Es decir, sí, lo sí, tenía sí, en sí. términos teóricos. Bien, bien. Y él, bueno, allí toma esa conciencia, se empieza a forjar su espíritu de lucha, luego, bueno, hace su segundo viaje latinoamericano, pues se va a ¿Sí? Guatemala y luego a México, donde entre 1954 y el 56 se integra al movimiento 26 de julio, dirigido por Fidel Castro. Bueno, hablemos de esa etapa, por favor. Él sale en noviembre de 1956 desde México con 82 hombres en el famoso yate Granma, Ujú. puestos bueno, a iniciar la revolución. Después son emboscados por el gobierno, el ejército, perdón, de Batista. Eh, bueno, ¿cómo fue esa etapa en la cual, digamos, el grupo, bueno, después de la emboscada se empieza a rearmar hasta la etapa en la cual se genera y se llega a la revolución cubana y se quita del poder a Batista? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, digamos, a ver, hay cientos y cientos de libros, Ujú, digamos, y ninguno va a esquivar la cuestión es una etapa durísima, ¿no? Muy dura, con mm, muchísimos reveses, ¿sí? Es decir, hay una guerrilla planificada, donde en realidad entienden que mientras van avanzando, porque, digo, es complejo porque también el resto de los partidos políticos, digamos, refractarios a la dictadura de Batista, sí, comienzan a articular con el paso del tiempo.
si tuviera que marcarte, digamos, como puntos en particular, la primera etapa tiene que ver más bien con, ¿no es cierto?, dar golpes muy específicos y, digamos, arrebatar armas, ¿sí?, y hombres, ir convenciendo a los campesinos de que justamente el gobierno de Batista no quiere otra cosa más que el mal de ellos, y en algún momento, digamos, el proceder del propio gobierno de Batista los va a terminar convenciendo, porque recordemos que Batista no solamente era una dictadura, sino que en la parte práctica, digamos, no solamente asesinaba, sino que, digamos, incendiaba las granjas de los campesinos, Sí. sobre todo aquellos que sospechaba, ¿sí?, que estaban cercanos bueno, a la revolución planteada por Fidel y el Che, bueno, entre otros, ¿no? Entonces, esta primera etapa, digamos, tiene más que ver, ¿no es cierto?, con ir ganando terreno, ¿sí?, con intentar, bueno, ahí va a venir el famoso proyecto de radio de Che, Sí. ¿no es cierto?, la radio rebelde, Sí. que también le permite, digamos, de alguna manera, en una difusión muy, muy corta, muy de corto alcance, empezar, ¿no es cierto?, a convencer a través de la palabra, ¿no? Y bueno, y esto empieza a avanzar, ¿sí? Hasta que, bueno, finalmente, digamos, Batista termina, digamos, siendo derrotado, ¿no? Es decir, pero siempre, digamos, a ver, siempre respetando, en todo caso, el plan original, que es como una especie de posta en Sí. lo que es el planeamiento de la guerrilla, digamos, de asalto a los lugares, digamos, que el ejército regular defiende, ¿no? No hubiese tenido éxito si no hubiese habido un plan concreto y, bueno, y un poco la cuestión fortuita, ¿no? Sí. Que va teniendo ¿no?, el movimiento revolucionario. Tal cual, sí, me parece interesante también señalar lo siguiente. Él, por un lado, cuando hablamos del tema del desembarco del Granma, bueno, después de esa cuestión militarmente que fracasó, Fidel lo reprende y le quita su pistola, un hecho que lo va a marcar al Che de por vida. Pero vos fijate qué interesante que en la etapa, digamos, final de concretarse la revolución, digamos, a ver, vuelvo un segundo atrás. El Che es reprendido por Fidel por, digamos, haber perdido un cargamento de armas en aquel momento. Pero en la etapa final de la revolución, una de los hechos que marca un quiebre fue justamente ese famoso tren que hacen descarrilar y que justamente tenía armas que, digamos, facilitaron bueno, que haya un quiebre en ese momento histórico y la posterior huida de Fulgencio Batista. Y lo loco también es que, bueno, el Che inicia como médico, pero luego es nombrado comandante de la cuarta columna. O sea, cómo él se va desarrollando ahí también en el plano militar. O sea, era muy versátil, se iba adaptando a todo. Sí, sin ninguna duda. Bueno, de hecho, inclusive Sí. dentro de la propia revolución, dentro del propio avance digamos, por la propia Cuba, Sí. va llevando adelante proyectos de alfabetización. ¿sí? Tal cual. Lo cuentan Sí. bueno, ya creo que no queda nadie, digamos, en vida, pero lo contaban, digamos, hay mucho registro, como es, de audio y de video, Sí. que cuenta que no solamente hacía la revolución, no solamente curaba, sino que también se tomaba el trabajo de que la gente aprendiera a leer, ¿sí? Es decir, en el medio de la revolución. ¿sí? Acá vemos una complejidad muy grande, ¿no? Y después sí, en términos militares, lo que vos destacás, lo que marca el quiebre, sí, es el descarrilamiento del tren, ¿sí? El hecho de conseguir una enorme cantidad de armas, y sobre todo el hecho de que ya Batista se sabe derrotado, se sabe por lo menos, digamos, de alguna manera que ya no tiene apoyo de parte de Estados Unidos, ¿sí? Y de parte del propio ejército, ¿no? Es decir, acá empieza un periodo donde Batista pierde el control efectivo del territorio cubano, ¿no? Pero sí, en relación a la versatilidad del Che, sí, desde ya. Es lo que hablábamos al principio, ¿no es cierto? Una figura muy completa, muy completa. Y después que en este caso, la guerrilla, digo, por la propia personalidad del Che, ¿no es cierto?, es algo que le termina dando experiencia en términos militares, a él en particular, ¿no? Tal cual, tal Que cual. no la tenía. El Che venía de ser un fotógrafo en México, Sí, ¿no? sí, tal cual.
no había hecho nada hasta ese momento. La Bueno, revolución lo forma, ¿no? sí, y en relación justamente a esa diversidad y esa adaptabilidad, el Che luego de la revolución ocupa diferentes cargos para el gobierno cubano, fue presidente del Banco Nacional, formó parte fue director del INRA, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, ministro de Industria, y después también Exacto. desarrolló, que esto es lo que te quiero preguntar, desarrolló toda una fase como responsable de varias misiones internacionales. Llega a China, Egipto, Corea. Podríamos decir que ese momento fue como el momento cumbre del Che, digamos, como figura a nivel internacional, porque él llega a varios países y logra el apoyo de la Unión Soviética y de otras naciones. Fue como que el mundo empezó a decir, bueno, ¿quién es este tipo realmente que estuvo ahí en la Sí, Revolución sí. Cubana? ¿Quién ¿O es qué este son los argentino? cubanos, no? Claro, claro. Claro, Ujú. claro, a ver, en realidad, para poder decirlo así como más simple, Sí, por lo menos de mi parte te quiero decir, sí, me da la impresión, digo, que de alguna manera trata a ver, de llevar la lucha, digamos, que las democracias liberales querían a su propio terreno, ¿sí? Es decir, porque lo que estaba objetando el Che y Cuba en general era, digamos, la libre determinación de los pueblos, ¿no? ujú, Entonces, en todo caso, digamos, Cuba Cuba en la figura del Che lo que permite o lo que de alguna manera impulsa es justamente llevar la lucha en el terreno que quieren estas democracias que en teoría hablan de la libertad, a su propio terreno, ¿no? Y bueno, Che, yo te diría que más que una cuestión de reconocimiento es el lugar donde, a ver, por decirlo de alguna manera, es la fase más política del Che. claro, ¿Sí? Es decir, él hasta ahora había sido ponerle el cuerpo en diferentes cargos o con la propia revolución, y acá tiene que ver con el quehacer político concreto del Che, ¿no? Que si me preguntaba a mí, creo que es la figura o es el rol que menos le gustaba hacer. ¿Sí? ujú, Creo que no le gustaba hacer eso. claro, Es decir, creo que esas son las grandes diferencias entre el Che y Fidel. ¿Sí? Fidel era un exacto, político concreto, el Che era un político, pero era un hombre de acción. ¿Sí? Es decir, era un exacto. hombre de acción en todos esos términos. ¿no? Y bueno, esta etapa creo que es una etapa interesante porque él entiende qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? de expandir lo que está haciendo Cuba en el resto del mundo, de buscar apoyo, ¿sí? Evitar Ujú, lo que va a venir, que es el bloqueo, básicamente. ujú, Digamos, no permitir que se los muestre como unos monstruos a los cubanos. Porque de hecho todo esto está en discusión. Los propios Estados Unidos todavía no saben cómo tratar al Che ni a Fidel, ¿no? O a los cubanos en general. Eh, pero bueno, las cosas van a ir cambiando cuando empiecen a darse cuenta de que, digamos, no hay vuelta atrás y que no, digamos, que no son, digamos, amistosos con los intereses de Estados Unidos en la propia Cuba. tal Entonces ahí cual. empieza a cambiar. Por eso también empieza a cambiar el rol del Che, ¿no? Digo, primero, digamos, discutiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de democracias, de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos y demás, y en eso se van sus enormes y gigantes discursos, ¿sí? Que por suerte están publicados, ¿no? Ujú, Bueno, de qué hablamos cuando hablamos de revolución, ¿no? Es decir, algo que nos cuesta hasta el día de hoy presente, ¿no? Es decir, que los procesos, digamos, dictatoriales en América Latina nos han barrido del vocabulario la palabra revolución, y en un sentido muy amplio el cuestionamiento de los órdenes existentes. Bueno, el Che lo que está diciendo es, bueno, pero ¿qué pasa con todo esto? ¿No es cierto? Es decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de revolución, de libertad y demás? Bueno, yo creo que esta etapa, ¿no es cierto?, diplomática, si se quiere, del sí, Che, tiene más que ver con un lenguaje moderado, pero donde no se pierde, perdón, la fibra de lo que quiere decir, ¿no? Y después, bueno, va a cambiar, ¿no es cierto? Todos sabemos, ¿no? Con su otro rol que, bueno, va a culminar con el asesinato de Che, ¿no? ujú, Pero creo, digo, es una impresión mía, ¿no es cierto? sí, Porque creo que esto es lo interesante de una figura como el Che, digo, que siempre te termina dejando muchas preguntas, ¿no? Es decir, tal cual. algunas son certezas y otras son interpretaciones. Creo que es eso, ¿no? Es decir, Ujú, me parece que va por ahí, de llevarle la lucha al lugar donde los sectores estos que los cuestionan se sienten cómodos, ¿no? Y creo que le sale mal, me parece. No al Che, ¿no? A los Estados Unidos y a los gobiernos. Me parece que le sale mal. Los discursos de la ONU, para mí, digo, salvo por el hecho de que prácticamente los poderes tienen un control concreto, el Che les mete el dedo en la llaga, en la ¿no? llaga, tal cual.
y aparte Cuba fue capaz de, digamos, en términos concretos, de resistir, o sea, fueron invadidos, la invasión de la Bahía de Cochinos, de cochino. Playa Girón, fueron, Ujú. fueron varios los intentos por desestabilizar al gobierno de Fidel. Eh, Te quería consultar por un hecho puntual y un concepto, digamos, que él desarrolla, el Che, en julio de 1960, en un congreso de juventudes latinoamericanas realizado en La Habana. eh, Habla sobre un concepto que después desarrollaría. Este concepto es la idea del hombre nuevo socialista. Sí. ¿Podrías, digamos, ampliar un poco más sobre ello? Sí, a ver, por suerte digo, es muy interesante porque en realidad, digamos, me parece que cuando el Che está hablando del hombre nuevo, es muy profundo también, ¿no es cierto? Es decir, porque está tratando también de entender que hay que construir un ser diferente, ¿no es cierto? Un ser, digamos, yo creo que en algún lugar también hay una especie de crítica a lo que había ocurrido con la Unión Soviética y demás también, es decir, más allá del capitalismo también está criticando, digamos, Sí, al ser, digamos, que había generado la experiencia en la Unión Soviética, y lo que está tratando de explicar me parece es que justamente este hombre nuevo debe en particular tener en cuenta un nuevo modo de producción, ¿sí? Por eso la crítica es muy profunda, y lo que emerja de una crítica hacia ese modo de producción, ¿no es cierto? Va a ser un homo novus, ¿sí? Digamos, diferente, cooperativo, digamos, solidario y demás. Por eso digo que es una idea muy compleja que lamentablemente él no es que la desarrolla. Si lo leemos en el discurso, que está editado, ¿sí? Es decir, por Ocean Sur, es un sí. librito muy chiquitito y es un párrafo muy chiquitito que él dirige a las juventudes comunistas, ¿sí? Ujú. Y digo, también vuelvo a decírtelo en esto, son digamos, son hipótesis, ¿no? Es muy interpretativo, pero Sí, creo que lo que está tratando de ir es al hueso, ¿no es cierto? Es decir, sí, bueno, si nosotros queremos que emerja un hombre nuevo, lo que debe suceder es que nosotros cambiemos nuestra forma de producir, ¿no? Es decir, nuestra forma de ser solidarios. ¿Sí? Es decir, de una nueva producción, de una nueva distribución de los medios de producción, debe emerger un hombre nuevo. ¿Sí? Es decir, y en algún lugar, digamos, por eso digo que creo que hay una crítica también a lo que había devenido dentro de la propia Unión Soviética. ¿Sí? Es decir, claro. porque, bueno, como en algún momento lo sintetizaba Pepe Mujica en el 90, cuando se festejó acá en Rosario, él Sí, decía, nosotros entendíamos que, y creo que los movimientos revolucionarios en general entendían que tener el poder era poder llegar a cambiar, pero Pepe decía, bueno, no entendíamos que detrás había un homus capitalista, ¿sí? Es decir, había un hombre consumista. Bueno, claro. me parece que lo del Che en un sentido profundo era justamente transformar ese hombre más Exacto, profundo que los procesos políticos no podían cambiar, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Sí? exacto. ¿Cómo recuperar la solidaridad? ¿Cómo recuperar la comunidad? ¿Cómo recuperar el trabajo cooperativo? ¿Sí? Es decir, bueno, me parece que atrás de eso digamos, todo eso se esconde atrás de ese enorme concepto que es el hombre nuevo, ¿no? Ese hombre socialista. Y que, por lo menos creo que en un sentido, por lo menos en la forma en que lo interpreto yo, digamos, no hay forma inclusive en la actualidad, no hay forma de generar una sociedad y un hombre, digamos, más justo si no se cambia la forma en la que está distribuida la riqueza, ¿no? Digamos, Exacto. está tan en boga Ujú, las discusiones que trajo el COVID, ¿no? El ujú. coronavirus. Sí, sí. Interesante, Juan. Y bueno, él justamente con su concepto de no quedarse en la teoría y pasar a la praxis, digamos, su espíritu le hace decir, bueno, este ciclo, me refiero a la etapa de Cuba, está cumplido y allí, en pro de la internacionalización de la revolución, se va al Congo, inicia su campaña Sí. en el Congo, Ujú. una campaña que no termina prosperando, en más, me recuerdo haber leído en sus cuadernos que escribió, decía, esta es la historia de un fracaso. Bueno, no prosperó. eh, Después se va a Praga, República Checa, bueno, vuelve en un momento a Cuba, medio ahí de incógnito. Y bueno, hablemos sobre la etapa final. Él llega en 1966 a Bolivia.
donde bueno, forma el Ejército de Liberación Nacional. Y allí termina cayendo, como todos recordamos, en la higuera, en Bolivia, es fusilado en octubre de 1976. Con respecto bueno, esta etapa final de la vida del Che digamos, este enfrentamiento donde cae herido y luego es fusilado por este militar Mario Terán. Quiero consultarte, se ha hablado mucho, se dice que Fidel lo mandó a matar, que la Unión Soviética le soltó la mano, digamos, por sus discrepancias. Hay muchas teorías ahí al respecto sobre el final del Che. ¿Cuál es tu visión? Mira, yo siempre voy a tomar como es lo que dice el propio hermano Juan Martín, ¿sí? Con el que tenía una relación muy cercana. No creo que el Che, digo, en primer lugar, se haya ido de Cuba discutiendo y peleando con Fidel. Ahora, eso no quiere decir que no tuvieran discrepancias, pero Claro, eran hermanos, ¿sí? Básicamente. claro. Yo digo, me parece que muchas veces que todo ese manto de sospecha se tira por parte de, digamos, de quienes resisten a la propia Cuba, ¿no? Sí, También lo han hecho con Camilo Cienfuegos, ¿no? Es decir, tal el cual. documental que tiene la actual Netflix, ¿sí? Sí, El documental que habla de Cuba, sí. sigue dejando en la incógnita de que, bueno, como una sospecha en función de los celos que tenía, como es Fidel hacia Camilo Cienfuegos. Yo creo que son especulaciones propias de quienes no solamente combaten la figura, sino que combaten un proceso. Claro. Me da la impresión de que el Che, cuando baja a Bolivia, forma parte de un plan concreto de que es expandir la revolución en América Latina. También hay que poner en sitio de qué está pasando en América Latina, ¿no? Es decir, América Latina está atravesada. Cualquier tipo de proceso, digamos, inclusive legal, ¿sí? Es decir, inclusive democrático, digamos, ha atravesado procesos de dictadura o de golpes militares, ¿sí? Y golpes militares que no es que detrás traen, no sé, por ejemplo, un gobierno popular o demás. Son golpes militares claramente, digamos, instigados, si no es por Estados Unidos, por intereses, digamos, propios de los sectores del poder, hablo particularmente del sector capitalista. Sí, Y bueno, digamos, entender la complejidad y la situación política de Latinoamérica me parece que nos permite entender por qué hay un interés de parte de Cuba de bajar hacia Bolivia, ¿sí? sí. E inclusive, digamos, los intereses de llegar a la Argentina, ¿no? Es decir, ahora, si fue una cuestión, una apreciación correcta o no, digo, forma parte de ese diario del lunes que tenemos en la actualidad. Claro. Pero digo, me parece que complejizar Latinoamérica nos permite entender que no hay atrás un interés de Fidel, sin, digamos, de que le pase algo malo al Che ni de mandarlo a matar, sino que en realidad hay un interés de despertar, de soliviantar lo que saben que existe en América Latina. ¿Sí? Es decir, porque América Latina, digo, en lugares como Argentina o la propia Bolivia, venía atravesando también procesos de construcción de movimientos populares, ¿no? ¿Sí? Que habían terminado mal, ¿sí? Tomo el peronismo acá en la Argentina, Sí, ¿sí? Pero no era el único, ¿no? Y que después va a conocer esa miscelánea posterior que va a ser los golpes militares de la década del 70 con el Plan Cóndor. Es decir, cuando politizamos el proceso general de América Latina, podemos entender por qué de parte de Cuba hay un interés, ¿sí?, de ganarle de mano a lo que también está llevando adelante la inteligencia militar, ¿no? Regular de los estados. tal cual, sí. Entonces, no creo que haya habido un interés, creo, digamos, de que pase algo malo con el Che. Creo que al contrario, lo que hay es un interés de expandir los procesos emancipadores de los pueblos, ¿sí? Sea por la forma en la que sea, ¿no? Sea de forma revolucionaria, digamos, recordemos que los gobiernos militares como el que tiene Bolivia no llegó con el voto popular, llegó con un golpe de Estado, Tal ¿no? cual, Y tal en cual. Chile va a suceder igual, y en Argentina ya había sucedido varias veces, ¿no? Sí. En la década del 50, en la década del 60, y posteriormente otra vez en la década del 70. Entonces, digo, hay una disputa política entre sectores. Lo que cambia en todo caso es que, por ejemplo, los revolucionarios lo que están buscando son aplicar políticas en las cuales se beneficien los que no tienen nada, ¿sí? Y digo, los militares regulares, las Fuerzas Armadas en toda América Latina, están buscando sostener, digamos,
digamos, el poder para quienes ya lo tienen, ¿no? Basta revisar lo que sucedió en nuestro país, Hernán, ¿no? Tal cual. Es decir, Sí, y siempre, digamos, es innegable, digo, innegable no porque lo diga yo, sino porque de hecho existía, por ejemplo, la Escuela de las Américas, que estaba por Estados Unidos, donde, bueno, eh, formaron parte allí y pasaron por allí casi todos los dictadores de países latinoamericanos. Eh, Juan, bueno, últimas tres preguntitas. Bueno, ¿qué literatura recomendarías, digamos, para entender bien la vida y la filosofía del Che Guevara? Me refiero despojándonos de un prejuicio, digamos, sin conocerlo, ya sea, bueno, sus escritos personales o otros libros de historia. ¿Qué recomendás como para entender la vida y la filosofía del Che? mira, yo digo, de recomendarte son varios libros, ¿sí? Es Ujú, decir, por ejemplo, digo, el de John Lee Anderson, ujú, ¿sí? Me parece que es como el gran libro, digamos, si uno quiere, y lo bueno, digamos, es que está escrito en varios idiomas. sí, Entonces, después los libros de Orlando Borrego. Después hay un par de libros de acá de Coco López, que es un periodista sí, rosarino. sí, Hay otro libro que nosotros lo hemos presentado, que se llama Che Gasset, que es la historia del Che en Rosario. ujú, Sí, eso es más, digamos, más acotado. Eh, Después los libros como es de Gustavo Guevara, que no tiene sobre el Che en particular, pero sí tiene sobre los movimientos revolucionarios en América Latina. Y tienen digamos, te permiten entender no solamente la revolución cubana, sino como es América Latina en general. Después hay un libro que no voy a recordar al autor, pero se llama Vida en Coraje, que participa su propia hija en la escritura del libro. ujú, Me sale Corbier, pero no, seguramente le estoy pifiando. Los libros de Julia Costela. sí, eh, y bueno, podríamos estar como mucho tiempo, pero hay muchos libros, son, digamos, relativamente accesibles. Y hay muchos documentales, ¿no? El documental más lindo es el que hizo el actual director de cultura de la Nación, que es Tristan Bauer, ¿no? sí. Que por suerte lo hemos podido presentar acá en Rosario. Así que material hay, pero bueno, ¿cómo es bueno, para poder sumergirse en gran cantidad, ¿no? Y mucho, bueno, y todo lo que es la editorial Ocean Sur, ¿sí? Es decir, la editorial Ocean Sur ha trabajado, digamos, de una forma muy minuciosa con el Centro Che de Cuba, Ujú. y bueno, y todas las obras del Che, como también estudios sobre la vida del Che, han sido editados a través de esa editorial, bueno, que son maravillosos esos libros, ¿sí? Bien, bien, Juan. Bueno, últimas dos. Me parece también interesante señalar el link, ya que estamos, bueno, en un medio irlandés, del Che Guevara con Irlanda. Digo, sus antepasados eran de Irlanda. De hecho, se sabe que, eh, digamos, por parte del padre, estaba, digamos, Patrick Lynch, nacido en Galway, fue quien llega a la Argentina. eh, y bueno, obviamente su papá, el papá del Che, era de apellido Lynch. Digo, qué interesante también hacer mención o un comparativo entre esto. Tanto el Che Guevara como Guillermo Brown, nacido en Irlanda en 1777, eh, son, digamos, de algún modo héroes de causas que no eran de su propio país. Es decir, Brown fue, digamos, el almirante del Plata, uno de los próceres argentinos, pero era irlandés. Y el Che Guevara, siendo argentino y rosarino, es uno de los héroes de la Revolución Cubana. Digo que qué interesante eso, bueno, son personas que por sus propias convicciones terminan abrazando una causa, digamos que no es de su país natal. Sí, sí, Ujú, sí, sí, es increíble, sí, es muy poético si te ujú, tuviera que decir. Son esas sí, coincidencias de la historia, pero también creo que atrás en esa familia había, cuando uno, digo, sobre todo digo de lo que conozco yo de la sí, historia personal,
Sí. creo que había atrás de esa familia, sobre todo en la figura de la madre en particular, Ujú. como toda una cuestión muy libertina, muy rebelde, eh, muy fuera de época, ¿sí? Estamos hablando de una mujer, ¿sí? En la cultura argentina en la década del 30, ¿no? Sí. Por lo que yo tengo entendido, sobre todo, digamos, la que lo insuflaba era la mamá del chico, ¿sí? Ujú. Cosa muy llamativa. Pero Ujú. evidentemente sí, puede que haya algo, una conexión, ¿no es cierto?, que es genial, ¿no? Es decir, digo, Irlanda, yo soy un admirador de Irlanda, no solamente por la cuestión revolucionaria, sino creo que siempre, como profesor de historia, lo digo, siempre he Ujú. tenido un particular interés sobre esos pueblos y su herencia colonial o su Sí. resistencia a la dominación, ¿no? Ujú. Cómo nos moldea, ¿no? Lo digo como parte de eso, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Los argentinos y los latinoamericanos. Ujú. Esa cosa de ser rebelde, de haber pasado por un proceso de rebeldía, ¿no? De revolucionario. Bien. Bueno, Juan, para terminar, la última, y ya habiendo recorrido la historia y la vida del Che, una pregunta personal. Si pudiéramos resucitar al Che, y lo tuviéramos 5 minutos acá para charlar con él, ¿qué le dirías? No, te juro que creo que le daría un abrazo, nada más, ¿no? Te lo digo en serio, Ujú. Un me abrazo. salen las lágrimas. Sí, Ujú. digamos, por mi historia personal, mi Ujú. papá era guevarista ya, digamos, ahora se puso más grande y va moderando un poco. Entonces, Sí, como que Che es como un compañero de toda la vida. No le podría decir nada, literalmente. Vos pensás que me quedé mudo cuando conocí al hermano, claro. ¿sí? Y me acuerdo contaba sus experiencias personales. No, creo que le daría un abrazo, nada más. No lo molestaría, lo escucharía. Nada más. Bien. No le preguntaría nada. No. Creo que me ha pasado, viste, con esa gente que vos conocés y Sí. que te. Soy cero cholulo yo, digamos. Ujú. Por las cosas del Che, por el Selche en particular, que son esas grandes oportunidades de la vida, yo no tengo más que agradecimiento. Son esas cosas que, viste, vos decís, bueno, qué bueno que pasó y si se termina, bueno, ya está, hay que disfrutarlo. Si Bien. pasara eso que decís vos, creo que le daría un abrazo, nada más. Nada Bien. más. Nada más. Bien. Le daría algo de comer y un abrazo. Y esperaría que haga un chiste, porque Juan Martín siempre dice que el Che era insoportable con el humor. ¿Sí? Dice que Ujú. el Che era uno de esos tipos que te volvía loco con el tema de los chistes. Ujú. Dice él, me deliraba todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, te volvía loco. Y Juan es igual, ¿no? Es decir, Juan es heredero de ese chiste que te asfixia del chiste, ¿no? Es decir, y creo que sería eso, lo disfrutaría. Lo Bien. disfrutaría, lo disfrutaría. Nada más que Bien. eso, ¿no? Bien. Bueno, latinas y latinos, pasó por aquí Juan Noé, coordinador del CELCHE, Centro de Estudios Latinoamericanos Ernesto Che Guevara y profesor de Historia de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina. Juan José, muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos. ¿Eh? A vos y a todos a todos a quienes nos escuchan. Así que bueno, un abrazo a todos. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos. Chau, Gracias, nos chau. vemos. Chau, chau.